Aldo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Estás en México? Y pregunta importante, ¿cómo están las cosas en México con el tema de la pandemia? Bien, bien, gracias. Estoy en México, estoy en Morelos, estoy aquí ya hace casi 2 meses o 2 meses por ahí. Estaba en Europa, me tocó estar en Europa haciendo algunas presentaciones justo cuando estaba a unos días de explotar el asunto de la pandemia en Europa, ¿no? Entonces me tocó salir de urgencia antes de que se cerraran las fronteras, entonces regresé a Nueva York y justo me tocó estar ahí en el momento en el que también empezaron a gestionar las restricciones con respecto a los viajes entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues decidí venir para acá para más o menos sortear la crisis en un espacio un poco menos opresivo en ese sentido, ¿no? Como en términos como del espacio. Y bueno, aquí andamos y desde aquí estamos por el momento, al menos por un mes más, ¿no? Perfecto. Y digo, y pregunta más coyuntural, ¿cómo percibes el escenario en México? Me refiero con el tema de la pandemia. ¿Cómo lo estás percibiendo actualmente? Sí, bueno, es interesante. Creo que los casos, como todos sabemos, están aumentando. La cuestión de clase también juega un papel importante porque evidentemente los sectores más empobrecidos se enfrentan como una disyuntiva en la que tienen que decidir entre enfrentar las consecuencias de no poder costear su día a día y el salirse a jugar a la calle y tirarse un volado, ¿no? Para ver si resuelven. Entonces, esa es un poco la lógica, ¿no? También existe como históricamente un nivel legítimo de desconfianza sobre la información que el gobierno provee. Entonces, pues hay un cierto nivel de incredulidad, y también recientemente yo percibo un nivel de confusión en términos del manejo de la información por parte de las autoridades que es exagerado, ¿no? O sea, como que siento que empezaron con una línea como bastante moderada, como de tratar de no alarmar, pero después, al ver como que los cálculos probablemente se les salieron un poco de control, ahora como que están reculando un poco y ahora se genera una especie como de vacío informativo porque ya no se puede como que regionalizar cada crisis en cada espacio, entonces mucha gente está un poco confundida si es que a partir de mañana todo se empieza a reabrir o si el semáforo de un color, el semáforo de otro color, entonces, o el mismo uso del cubrebocas, entonces es un poquito complicado, un poquito confuso y también pues responde también a las necesidades económicas de la gente, etcétera, ¿no? Entonces eso es un desmadre absolutamente. Sí, no, lo comentábamos un poco justo con una persona de México con la que charlamos, ¿no? O sea, por ejemplo, los casos, recientemente salió una aplicación de Google Maps, digamos, para identificar como que las zonas más afectadas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la delegación Iztapalapa es una de las delegaciones más afectadas, ¿no? Y es como, lo comentábamos de una manera como medio dramática, ¿no? Me refiero a Iztapalapa tiene desde, en el último censo, desde hace como, no sé, ¿no? 7 años, estaba censada con cerca de 2 millones de personas, ¿no? Casi la mitad de la población de Uruguay o de Panamá, ¿no? O Puerto Rico, ¿no? Tan solo en esa demarcación que realmente no es tan grande. Entonces, está cabrón, o sea, me refiero, incluso las proyecciones, al igual que las de Brasil, puede ser que justamente este tipo de espacios de asentamientos representen, ¿no? Por ejemplo, como en Brasilandia, en Sao Paulo, ¿no? Algunas favelas, por ejemplo, la de Rocinha en Río, ¿no? Que realmente representen a escala global uno de los enclaves más altos en términos de propagación, ¿no? Obviamente por falta de infraestructura, por hacinamiento, desigualdad en la vivienda, etcétera. Entonces, sí, definitivamente creo que el tema de las desigualdades estructurales, pues obviamente se están exponenciando totalmente con la pandemia, ¿no? Y creo que en el caso de México, pues está cabrón. 130 millones de habitantes es, vamos, no es fácil de gestionar, ¿no? Como tal. Claro, claro, claro. Aldo, entonces,
empezamos con el tema del documental, que me parece importantísimo para que la gente, la gente que no sepa, no conoce algo. Tienes dos documentales, Nana dijo, Radiografía Irresoluta de la Conciencia Negra, ¿no? Igual ha estado en YouTube desde el 2000, ¿qué fue? ¿2015? Hace como 2, 3 años por ahí. Ok, Sí, perfecto. sí, 3 años. Y recientemente, Bravado Magenta. Bravado Magenta salió, corrígeme, en el 2019, oficialmente. Bueno, salió en el sentido de empezar a hacer proyecciones en diferentes espacios, ¿no? Pero acaba de salir formalmente para el público en general, ¿no? Pero sí, en 2019, al inicio de 2019 fue que comenzamos con esta serie de proyecciones en centros culturales, cines independientes, universidades, etcétera, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo en el 2019 y digo, antes de eso, ¿no? Creo que me llevé como de distintas reflexiones, distintas lecturas y creo que también me interesa justamente hablar de eso, ¿no? La primera pregunta, Aldo, en general, ¿no? ¿Cómo se graba el documental? ¿Dónde se graba? Me refiero, y algo que también me parece importante, ¿cuáles son las razones personales o las razones políticas para abrir esta conversación sobre el documental? Una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, con gente que lo vio, ¿no? Era justamente, digamos, enmarcar la narrativa central del documental. Había gente que pensaba que el documental estaba centrado, por ejemplo, en temas sobre feminismo antirracista, que creo que esa no era formalmente la conversación, creo que obviamente lo transversaliza. Hay otra conversación que me parece importante, que es justamente sobre abordar de qué manera, ¿no? Hay un entronque entre masculinidades, ¿no? Y entramados coloniales, ¿no? Entre masculinidad racializada, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente hay gente que lo pensó desde la perspectiva de racismo. Es un documental, digamos, como, voy a pensarlo así, como experimental, ¿no? Como tal, a diferencia del otro, que es mucho más pedagógico, vamos a decirlo así. Este creo que tiene muchas más vertientes, abre muchas más conversaciones. Entonces te pregunto, la primera pregunta, ¿cuál fue la razón, digamos, principal, la razón política, la razón personal de hacer este documental? Bueno, sí, primero el documental se comenzó a gestionar, digamos que en papel, en el 2017. Empezamos ahí con la iniciativa y continuamos grabando hacia el 2018, grabando y editando. Se grabó concretamente en Cuba, en Ciudad de México y en Atlanta, en Georgia. Responde básicamente a la necesidad de abordar estas conversaciones sobre masculinidad, sexualidad y colonialidad desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? No desde la justicia punitiva, que muchos proyectos lo abordan desde ese aspecto, tampoco desde la antropología social, ¿no? Porque esa es una línea muy típica de ese tipo de discusión, y mucho menos desde el análisis periodístico de documental, ¿no? Que también pues es algo que realmente no me interesa hacer, ¿no? Entonces nosotros siempre, la idea siempre fue hacerlo como una especie de ejercicio autocartográfico, de buscar una óptica que de alguna manera identifica el proceso colonial como este agente que le da forma y le da como que redirecciona la masculinidad racializada. Entonces, discutir esos dos elementos y pues jugar también con una forma narrativa que es definitivamente no lineal, que no abraza pues esta idea tradicional de producir documentales, ¿no? Perfecto. Sí, una de las cosas igual que a mí me parece pertinente o que igual abre una conversión interesante es justamente esto que mencionas, ¿no? Recientemente, ¿no? Hay una conversación bastante liberal o bastante despolitizada o bastante blanqueada o desracializada sobre masculinidades, ¿no? O sea, creo que Sudamérica, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? Tiene una conversación o ha instalado una conversación en el debate público sobre nuevas masculinidades, ¿no? Pero desde una perspectiva, digamos, que prescinde totalmente, ¿no? Del marcador racial para entender vectores de opresión, vectores de desigualdad y de violencia múltiple. O sea, entonces en ese sentido,
¿Qué importancia tiene, Aldo, concretamente en tu trabajo, concretamente en el documental? No sé si realmente, yo lo entiendo como un proyecto que forma parte de un cuerpo unitario de tu trabajo, como músico, como escritor, ¿no? Como gestor cultural. ¿Qué importancia tienen, digamos, las políticas del afecto, ¿no? Las relaciones de desigualdad, pues de alguna manera, la violencia, que produce totalmente este lugar de la masculinidad desde el espacio o desde el lugar como sujeto racializado? Bueno, creo que sí es súper importante. Yo creo que primero que nada tengo que explicar que yo entiendo la masculinidad como una especie de performance que se basa en estar permanentemente compensando este despojo histórico, ¿no? Entonces, ese mismo ejercicio de compensar, pues va generando, pues, fracturas sociales, ciertas formas de violencia, va generando, reabriendo como experiencias de trauma, ¿no? Y parte del proceso, digamos, resolutivo entre esta relación de colonialidad y masculinidad, pues nos obliga a entender que existe un valor en esa intencionalidad en cuanto se refiere al afecto, ¿no? Uh -huh. Especialmente porque crecimos en espacios sociales donde de ciertas formas ese afecto era o impermisible o era trunco, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues era importante retratarlo desde otra experiencia, mucho más autocartográfica, ¿no? Y volviendo a lo que tú mencionabas, es obviamente sin caer sin montarse en esta discusión de la nueva masculinidad permisible o de las masculinidades alternativas que de alguna manera terminan por sumar a un nuevo paradigma de la blanquitud consciente, ¿no? Claro, claro. Sí, totalmente. O sea, creo que, digo, ¿no? Hay muchísimas. Recuerdo hay una pues, exposición interesante, ¿no? Que se hizo como en los años 80, ¿no? Hay un documento, un catálogo que fue interesante, ¿no? Que desarrolló Thelma Golden, quien lleva ahora todo el tema de la curaduría del Studio Museum de Harlem, ¿no? Que se llamaba Blackmail, ¿no? Y era Sí, justamente en los años 80, obviamente, abordar, ¿no? O preguntarse o abrir una retrospectiva mucho más crítica a desde dónde se construye totalmente la masculinidad racializada, concretamente en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Y utiliza, obviamente, como referencia, digamos, como que cierto tipo de paradigmas, ¿no? Sobre todo de cierto tipo de teorías anticoloniales, ¿no? La concepción, digamos, del trauma, ¿no? De la memoria, ¿no? Y del deseo, cómo totalmente están articulados, digamos, en la construcción de la subjetividad colonial, ¿no? claro. Definitivamente, ¿no? O del hombre racializado, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Una de las cosas que uno piensa sobre esto, ¿no? Sobre este documental, o me refiero sobre esta reflexión que estás teniendo, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Definitivamente cómo estas nuevas conversaciones sobre nuevas masculinidades, pues instauran como que un nuevo paradigma súper blanco, súper liberal, digamos, ¿no? Totalmente descafeinado, totalmente racializado de lo que tendría que ser la masculinidad, ¿no? Esta nueva masculinidad al estilo, no sé, ¿no? Jorge Drexler, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que puede ser en muchos sentidos profundamente colonial y profundamente racista, ¿no? Es decir, Claro, como una imposición de una masculinidad, digamos, casi como modelo civilizatorio, ¿no? Como un modelo claro. también, digamos, eso es bastante peligroso. Entonces, en ese sentido, Aldo, y a propósito de algo que se dice en el documental, me parece que lo dice, corrígeme, el Renzoli, ¿cuál es el nombre de Renzoli, del cubano? Rodolfo Renzoli. De Rodolfo Renzoli, algo que me parece importante, no sé también, y esto va un poco una pregunta más personal hacia ti, ¿no? Renzoli dice algo que me parece vital e importantísimo en el documental, dice definitivamente que la construcción, digamos, de la identidad nacional, ¿no? O toda construcción de la identidad nacional parte totalmente sobre una interpelación de lo masculino. Todo sentido, digamos, de heroicidad nacional está sostenida totalmente sobre una perspectiva de lo masculino, o interpela necesariamente lo masculino, ¿no? Como tal. Y podríamos tener muchísimos ejemplos. ¿De qué manera personalmente a ti, Aldo, como una persona nacida, criada en México, sé que ahora vives digo, es ridículo este día que sé que ahora vives, ¿no? Vives en Nueva York, pero me refiero concretamente de qué forma a ti, digamos, esta construcción de la identidad nacional, ¿no? De la mexicanidad, interpeló totalmente tu masculinidad. Me refiero en un sentido conflictivo, violento, me imagino. Sí, bueno, si partimos de la idea de que evidentemente entendemos la mexicanidad como construcción, como
un producto directo de la experiencia colonial, pues en esa medida la forma de insertarnos socialmente pues está compuesta por toda una serie de pautas patriarcales, ¿no? Que de alguna manera se consideran como necesarias para poder formar y establecer tu identidad como un hombre en este contexto social del México moderno, ¿no? Y Ujú. bueno, a pesar de que de alguna manera yo tuve una cierta proximidad a una edad temprana con ciertas prácticas culturales de alguna manera más cercanas a las poblaciones racializadas de los Estados Unidos, creo que aún así fortalecí mi identidad por un lado, pero por otro lado estaba al mismo tiempo como que engrandeciendo este ejercicio de hipermasculinidad, ¿no? Que me generó pues muchísimos conflictos que a la postre tuve que ir desaprendiendo, ¿no? O sea, porque de alguna manera sí creo que pude antagonizarme, aunque no a nivel como consciente a cierto punto a temprana edad, pero pues sí iba cargando toda esta serie de elementos que iban generando conflicto en mi persona y iban distorsionando mi realidad sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia forma de entender la sexualidad y sobre mi rol en el espacio social, ¿no? Entonces, pues sí, tiene todo que ver y es complejo y es complicado y definitivamente lo que menciona Rodolfo Renzoli, ¿no? Que esta idea de la heroicidad, pues tiene todo que ver con esta construcción nacional, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Igual, creo que, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, digo, que me parece interesante a propósito de lo que estás diciendo, un autor congolés, ¿no? Que escribe en Francia, muy famoso, se llama Laima Bancu, ¿no? Tiene un libro que se llama Black Bazaars, que es súper bueno. Y justamente uno de los personajes de Black Bazaars habla justamente de esto, ¿no? Es decir, como que hace una reflexión sobre, digo, el papel del personaje de Black Bazaars es ser como un superhombre, ¿no? Digamos, como una hipermasculinidad totalmente desaforada, ¿no? Así que domina todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Tiene un tema con el culo y con las nalgas de una forma desaforada, ¿no? Y una de las reflexiones que establece Mabancuso, el personaje, justamente esta, ¿no? Dice básicamente que ha sido el espacio de público, digamos, el espacio público del sujeto racializado, ¿no? Ha sido como que, o mejor dicho, ¿no? La sexualidad para el sujeto racializado es como ese espacio de recuperación, digamos, de la violencia que le quita el espacio público, ¿no? Como tal, es decir, la sexualidad es como termina, y ahí es una pregunta interesante que también te la pregunto, ¿no? Como tal, quizás un poco más personal en ese sentido y cómo tú lo percibes, ¿no? Dice Babancú, obviamente esto reproduce una construcción, digamos, bastante tóxica de la masculinidad cuando pensamos que la condición del sujeto racializado en el espacio público, en las instituciones, es de permanente subordinación, es de permanente opresión y encuentra totalmente en el ejercicio de su sexualidad, digamos, como una reivindicación, una victoria pírrica, ¿no? Una pequeña conquista. Y ahí viene la parte interesante, incluso representa incluso hasta un momento de autoestima, de recuperar momentáneamente, circunstancialmente un momento de autoestima. ¿Cómo lo percibes eso de manera personal? Me refiero a tu experiencia personal o tu experiencia profesional. ¿Cómo lo percibes? Sí, absolutamente de acuerdo. Creo que ese ha sido como la pauta y el patrón como más constante en estos ejercicios por aprender y desaprender muchas cosas respecto a la sexualidad, respecto al cuerpo y respecto a las políticas del afecto, ¿no? De hecho, incluso en algunos otros proyectos de música desde hace mucho tiempo he tocado esa situación, ¿no? De que al final del día estamos constantemente tratando de agarrarnos de cualquier posibilidad de ejercer algún tipo de poder, ¿no? Aunque ese poder sea subjetivo, aunque este poder sea tóxico, aunque este poder sea pírrico, etcétera. Entonces, el cuerpo juega como este papel dual, ¿no? Por un lado es como un agente receptor de opresiones y por otro lado es el vehículo de transformación y de transgresión también, porque al final del día es lo único con lo que tenemos constantemente estamos entrando en este conflicto, ¿no?
Había un proyecto bastante interesante de Lázaro Ramos y de Wagner Moura, el actor famoso este brasileño, se llamaba Cabaret de la Raza, ¿no? Y había un sketch justamente de Lázaro Ramos, ¿no? Lázaro Ramos es el que salió en Madame Satay en Sí, Opayo, yo sé quién ¿no? es. Decía justamente esto, ¿no? Está en una parte, en una cama, él siendo de Salvador de Bahía, ¿no? Estaba con una mujer blanca, ¿no? Como tal, blanca brasileña, ¿no? Concretamente un lugar como Salvador que está totalmente marcado, digamos, como trama justamente por las relaciones interraciales, ¿no? Me refiero como un elemento de construcción, digamos, de la identidad colonial, de la identidad nacional brasileña, ¿no? Y decía justamente eso, ¿no? Que justamente ese espacio, digamos, de la sexualidad era una recuperación totalmente de los desposeídos, de él como desposeído, una recuperación, un ejercicio, digamos, casi lúdico de reparación histórica, ¿no? Como tal, o de transgresión histórica. Entonces, creé un debate interesante. Entonces, Aldo, en ese sentido, no sé, obviamente tú veniendo como parte de la experiencia de hip hop también, que me parece también importante esta conversación, y no solamente desde la experiencia de hip hop, voy a decirlo de esta manera, también desde la experiencia, digamos, de los movimientos anticoloniales o los movimientos culturales antirracistas, no sé si cada vez hay que problematizar más esas categorías, más que ahora hay un boom con esto, ¿no? Pero concretamente, ¿consideras tú que hay un cierto tipo de sesgo, me refiero desde el pensamiento, los movimientos antirracistas o anticoloniales, para abordar, digamos, temas sobre masculinidades no hegemónicas, o algo también importante también sobre identidades no binarias, ¿no? Creo que también ese tema ha sido parte de una u otra forma de tu trabajo, y creo que vale la pena también abordarlo, incluso desde el mismo hip hop. Desde el mismo hip hop, ¿consideras que hay un tipo de sesgo o un tabú para abordar esto? Sí, bueno, creo que cuando discutimos sobre hip hop y tocamos, digamos que algunos pilares fundacionales, ¿no? En el sentido ético, en el sentido ideológico, o incluso hasta en el contexto moral, encontramos que constantemente nos vamos a encontrar con esta especie de construcción de lo real, ¿no? Que está plagada como de muchísimos preceptos que en términos de políticas de género pueden ser totalmente cuestionables, ¿no? Eh, y ahí también entra mucho el rol del liberalismo como una forma cultural que de alguna manera intoxica estos espacios que dentro de las narrativas de hip hop terminan por generar un análisis muy pobre, por un lado, o muy complaciente a la blanquitud por otro, o completamente despolitizado y completamente una locura como impensable ya bajo cualquier óptica, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Por qué? Porque el hip hop es también un producto cultural de la experiencia colonial, ¿no? Entonces, todos esos procesos que esos conflictos y esos vacíos que se generan por consecuencia de la experiencia colonial, pues se van a ver reflejados en una forma cultural como el hip hop, sin duda alguna, ¿no? Y más cuando el liberalismo coopta esos espacios y los manipula y demás, ¿no? Ahora, respecto a los movimientos anticoloniales, pues obviamente también existe un nivel grande de incomodidad a tocar ciertas discusiones porque dentro de estos mismos espacios pues hay históricamente muchísimas prácticas imbalanceadas de poder respecto a género, ¿no? Y eso va desde Black Panthers hasta quien me digas, ¿no? Entonces, aquí creo que lo importante es no caer en esta, sobre todo con la cuestión de los movimientos políticos, ¿no? No caer en este asunto o en esta práctica de la cultura de cancelar movimientos, ¿no? Por ciertas experiencias que pueden ser complicadas en las cuestiones de género, ¿no? Porque también hay que entender que hace 45, 50 años, 60 años, no existía en algunos casos el lenguaje para nombrar ciertas prácticas que hoy pueden ya entenderse como incorrectas en el contexto social de la conciencia hoy en día, ¿no? Entonces creo que tampoco se puede como sencillamente decir así, los Black Panthers valen madre porque en sus lideranzas no tenían la figura preponderante de las mujeres negras, ¿no? O sea, creo que sí es una situación que se tiene que revisar, que se tiene que analizar críticamente, pero tampoco puedes tirar a la basura a Huey Newton, ¿no? No puedes hacerlo, vamos, ¿no?
Y eso abre también el debate y la conversación y la discusión sobre cómo estos nuevos grupos que se acaban de subir al tren sobre el racismo, que se acaban de descubrir negros hace 25 minutos, tienden a engancharse en esta idea de yo cancelo, yo cancelo, yo cancelo, yo antirracista, etcétera, etcétera. Entonces hay que contextualizar y ser como más mesurados en ese análisis, ¿no? Perfecto. Sí, ¿no? Y algo que igual me viene a la cabeza, ¿no? Que igual era interesante, ¿no? Hay dos tesis igual que me parecen interesantes, igual mencionarlas, ¿no? De una autora, bueno, de una autora que se llama Michelle Stephens y Michelle Wright, digo, y te lo pregunto también a propósito de que has tenido la oportunidad de presentar este documental en el contexto de los Estados Unidos, en el contexto de Europa, con las múltiples diásporas, ¿no? Una de las tesis de ellas que me parecía pertinente, ¿no? Era justamente decir que mucho de la conceptualización de la diáspora, ¿no? Como un movimiento político, ¿no? O como narrativa política, ¿no? Como elemento de identificación política construido obviamente por cierto tipo de autoras, autores y demás, ¿no? Estuvo totalmente sostenida sobre la base de la masculinidad, ¿no? Como tal, o sea, dice, por ejemplo, no es lo mismo, decía Michelle Stephens y Michelle Wright, ¿no? Decían, no es lo mismo, ¿no? Pensar, conceptualizar la diáspora, ¿no? Desde la experiencia, digamos, de los vectores de opresión, de desigualdad, de violencia, como mujer, ¿no? Que definitivamente, por ejemplo, que como hombre. Incluso dice, muchas de las tesis, por ejemplo, de Fanon, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Sobre, al final del día, sobre temas afectivos o sobre incluso la asimilación, digamos, del sujeto caribeño en el contexto, vamos a pensarlo así, parisino, vía relaciones interraciales, ¿no? Como tal, está totalmente construido desde el lugar, digamos, subjetivo del hombre o de lo masculino, también decía ella, ¿no? Obviamente, y como dices, ella decía esto, sin poniendo como que la acotación, sin desestimar la importancia y el trabajo definitivamente de Franz Fanon o pues de muchísima otra gente, ¿no? De Aimé Césaire o lo que sea, ¿no? Por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, o cómo percibes la diferencia o cuál ha sido el recibimiento concretamente de las comunidades o de la diáspora en general, ¿no? De las comunidades racializadas, por ejemplo, en el contexto de Europa o en el contexto de los Estados Unidos con el documental y cómo lo percibes en el contexto de Latinoamérica? ¿Qué conversaciones abre distintas, pues de alguna manera? Bueno, por ejemplo, el público en México y en Latinoamérica creo que tiene mucho más arraigo a esta concepción colonial del arte, ¿no? En el que automáticamente valida a un cineasta francés o escandinavo blanco y automáticamente desconfía de uno de Culhuacán, ¿no? Que no viene de una escuela de cine y menos si obviamente viene de la experiencia de hacer rap, ¿no? Entonces eh, hay muchos desafíos, ¿no? Y estos desafíos también tienen mucho que ver con el hecho de que el cine históricamente pues es una práctica artística dominada pues por las esferas blancas, burguesas en el arte, ¿no? Entonces, venir de una experiencia periferizada hace que de alguna manera, eh, especialmente cuando hace cine que cuestiona estos bastiones, pues representa muchas puertas cerradas, ¿no? Entonces, en términos de la industria, por un lado, pues es ese conflicto, pero en términos concretos de las reacciones de la gente, también son bastante coherentes pues con el nivel de desarrollo de ciertas iniciativas políticas por años, ¿no? Hay conversaciones que en ciertos espacios generan cierto nivel de incomodidad, no sé, por ejemplo, lo presenté en Berlín y la comunidad negra o afroalemana de alguna manera pues está muy involucrada en cierto lenguaje, pero al mismo tiempo había presente un grupo importante de feministas blancas que se sentían ligeramente incómodas con ciertas de las líneas que se marcaban en los diálogos del documental y generaba como cierta incomodidad. Lo he presentado en ciertos espacios en Estados Unidos y, por ejemplo, anécdotas pequeñas, ¿no? O sea, en Florida lo presenté y había un hombre como de 60 años, un hombre negro de 60 años que venía de la tradición política de los Black Panthers y en esa idea, en esa onda, ¿no?
y él estaba muy incómodo por todo por toda esta conversación de ciertas masculinidades que de alguna manera él las leía como una provocación como homoerótica, ¿no? Entonces, él no lograba conciliar eso, ¿no? O sea, él estaba muy en la experiencia de la militancia y del poder negro, pero él no podía lidiar muy bien con la idea de la vulnerabilidad y del cuerpo y del afecto de las sexualidades no binarias, ¿no? Entonces estaba bastante incómodo, ¿no? Entonces, especialmente y era un espacio universitario donde el 80% del resto de las personas que habían ahí eran mujeres racializadas, jóvenes, que se asumían como queer y demás, ¿no? Entonces, era un espacio que estaba generando ahí un conflicto político entre generaciones y fue interesante, ¿no? Al final el tipo se violentó, ¿no? Y llegar a los golpes y se puso medio acelerado, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones que enfrento, ¿no? Esto lo presenté en México en una ocasión y con jóvenes de la universidad de hecho, cerca en Iztapalapa, en uno de los campus de la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Mayoritariamente jóvenes históricamente empobrecidos en una sala bien grande con muchos estudiantes y estaban muy enganchados, muy participativos, como bastante abiertos. Entonces, en general, ha sido así, ¿no? He notado como es unas por otras y claramente, pues este sector como más aburguesado, que tiene como el control de los espacios de cine, le resulta completamente incómodo, ¿no? Porque, bueno, las temáticas, quién dirige, los cuerpos, las políticas, es incómodo, ¿no? Pero ahí vamos, ha sido interesante. Y en ese sentido, digo que también me parece interesante todo esto que mencionas. O sea, yo creo que definitivamente hay aspectos que igual no podemos como dejar de lado, ¿no? Es decir, creo que la manera en la que, ¿cómo decirlo, no? Es decir, creo que es importante también que marquemos el contexto, haya aspectos de contexto que no se pueden perder de vista, ¿no? Incluso en cómo nombramos cierto tipo de políticas de identidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay cierto tipo de narrativas en los contextos liberales en los Estados Unidos, donde justamente, digamos, las identidades, la identidad racializada, ¿no? Digamos, la disidencia sexual o la identidad no binaria, funciona también, digamos, como un papel totalmente estético y performativo, ¿no? Es decir, tiene un nivel, digamos, de despolitización cabroncísima, ¿no? Que no se tiene en Latinoamérica, es decir, una cosa es totalmente cómo se aborda, vamos a pensarlo así, ¿no? Esta experiencia en el concreto en el contexto de Williamsburg, en Nueva York, a cómo se puede abordar, por ejemplo, en el contexto de la costa chica de Oaxaca, ¿no? Cómo se puede abordar en el contexto de Chimalhuacán. Entonces, ¿cómo lo percibes tú eso? O sea, me refiero, ¿qué tensiones te produce eso? O sea, me refiero a la hora, digamos, que tu trabajo históricamente siempre ha sido bastante político, de no reforzar totalmente este tipo de lugares complacientes, ¿no? O este tipo de narrativas totalmente liberales, totalmente descafeinadas, sobre las cuales ahora hay totalmente un boom. O sea, un boom que me refiero cada vez más despolitizado y cada vez más descontextualizado. Sí, me queda claro. Siempre comienzo todas estas oportunidades que tengo de mostrarlo, eh, señalando concretamente cuál es mi posicionamiento respecto a este, este espectro liberal de todas estas políticas, especialmente respecto a la identidad y a los pronombres y toda esta historia, ¿no? No digo que no sean importantes, pero el asunto para mí va más allá de eso porque parto de una experiencia que está más conectada con experiencias de marginalización y de periferización y que no tienen tanto que ver con este paradigma liberal de modernidad, de ciudadanía, de asimilación también al bienestar del primer mundo blanco, ¿no? De alguna manera. Entonces,
me queda bien claro que siempre, siempre lo tiro por delante, ¿no? Y realmente la mayor motivación de hacer un documental como este es que justamente los diálogos y la construcción narrativa del documental es directamente un antagonista a cualquier proyecto que pudiera presentarse cómodamente en estos enclaves de la conciencia racializada en el primer mundo, ¿no? O sea, me queda bastante claro que PBS no lo va a comprar, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? O sea, creo que mi posición política respecto a eso es bastante clara y obviamente a veces soy invitado a ciertos espacios que pudieran estar manejados por personas en ese perfil, pero yo lo entiendo como un riesgo calculado, ¿no? Y el riesgo calculado es que muy probablemente no me van a volver a invitar, ¿no? Pero esa es parte como de la apuesta política que yo hago, tanto con la música, como con lo que escribo, como con la forma de acercarme como a la parte visual, ¿no? Coger el cheque y listo, ya. Si no te vuelven a invitar, listo. Sí, si no te pueden invitar, que ha pasado muchas veces, ¿no? Pero bueno, Claro, es parte de la jugada, ¿no? la jugada. En ese sentido, aprovechando que estás hablando justamente de cine, que me parece también vital hablar esa parte, ¿no? Pues sí, como dices, ¿no? Mucha del acercamiento, la aproximación, no solamente metodológica, estética, ¿no? Discursiva, ¿no? Por ejemplo, de cierto tipo de producciones, ¿no? Digamos, concretamente documentales, en el contexto de Latinoamérica, pues han sido como que, para hablar cierto tipo de temas, responden totalmente a cierto tipo de esquemas, ¿no? De casi de etnografía, ¿no? Yeah, Totalmente. yeah. Todos los documentos, digamos, para hablar concretamente sobre sujetos racializados, parecen básicamente como una especie de bullerismo colonial, ¿no? Claro. De antropología y de etnografía, ¿no? Pienso mucho en un documental, y lo pongo también en retrospectiva con el documental pasado tuyo, ¿no? El de Nana dijo, ¿no? Pienso en una película que se llamó La Negrada, que estuvo en Yeah, yeah, 2018 en México, ¿no? Que era, fíjate, me parece interesante, ¿no? Porque en términos de manufactura está bien hecha, ¿no? O sea, en términos de manufactura, de estética, de coloración está bien hecha, pero me refiero a la perspectiva, ¿no? Las intenciones y las motivaciones del director no solamente eran, yo creo que decir grotesco hubiese sido, es algo minúsculo, era yeah. violento, agresivo totalmente, a todos los niveles. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las posibilidades o cómo percibes cierto tipo de condiciones de establecer? Justamente lo has hecho, me parece que a través de la música, ¿no? ¿Cómo lo percibes a través de la cinematografía o en este caso de los documentales? ¿Cómo percibes o cuáles podrían ser las condiciones para pensar ciertas formas de disputa narrativa, estética, digamos, anticolonial? ¿Cómo podrías pensarlo? Y si tienes referencias como tal. Ya, ya. Bueno, primeramente, creo que hay que entender que para mí es importante no caer en este trend de hacer cine que tiene como objetivo este paradigma de la representación, ¿no? Claro. Hay que estar claros que en muchos países ya la representación es una concesión sistémica, ¿no? Es una especie de válvula de escape para, de alguna manera, bajarle la presión al hartazgo social y pues de alguna manera ponerle un pacificador a la subjetividad colonial, ¿no? Es una especie de espejismo, ¿no? Entonces muchos de estos cineastas, como mencionas, tienen proyectos, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, que apelan a engancharse o a insertarse en una especie de Hollywood negro, ¿no? O una especie de Hollywood racializado, ¿no? Con narrativas únicamente familiares a su cotidianidad o a su experiencia más personal, pero que políticamente son absolutamente inofensivos y son totalmente cómodos e incluso también son necesarios para legitimar las democracias liberales, ¿no? En el contexto cultural, ¿no? Entonces terminan por ser asimilacionistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no alteran las condiciones de la subjetividad colonial, ¿no? Y tenemos ejemplos infames, ¿no? Como Black Panther, como Queen and Slim, todo lo que ha hecho Jordan Peele es miserable en ese sentido, ¿no? Entonces mi acercamiento al cine, de alguna manera, se acerca más hacia pues una tradición como mucho más anticolonial, algunos le podrían llamar más como tercer cinema. No me gusta tanto el término como de experimental porque de alguna manera
lo posiciona como un ejercicio como de experimentación como tal, y en realidad no, es que no estoy experimentando, estoy haciendo sencillamente otra plataforma de comunicación, otra plataforma discursiva, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no me interesa hacer visuales lindos, ¿no? Que se vean bien representados, y el objetivo no es estar, el objetivo de éxito o el marcador de suceso no es definitivamente ni Netflix, ni ser del clan de Ava DuVernay, ¿no? O sea, definitivamente apuesto por narrativas que son no lineales, que salen pues de estas estéticas ultra pulidas, ¿no? De enfocado únicamente pues como en ciertos elementos que no necesariamente están contribuyendo, cuestionando, disputando políticamente, ¿no? Apuesto por pues, generar producción de conocimiento, por generar registros históricos también, que es súper importante, registrar, tener elementos cartográficos, ¿no? Y pues al final del día que se generen como una especie de enganches artísticos, ¿no? Que tengan un valor político sustentable a partir de la experiencia de uno, ¿no? Entonces, esa es mi apuesta con el cine como tal, ¿no? Y es un momento histórico interesante, ¿no? Porque muchos apelan a esta especie de victoria, ¿no? De decir, ok, Black Panther Spike Lee sacó una película del Klansman y toda esa mierda. Entonces es como, la cosa no va por ahí, eso ya es parte de un ejercicio de cooptación, y a mí me interesa producir otra cosa, ¿no? Estoy en otro canal en ese sentido, ¿no? O sea, sigo más la tradición de cineastas como Marlon Riggs en los Estados Unidos, que pues igual se quedaron de alguna manera, digo, no tuvieron mucha oportunidad de continuar con su proceso porque murió bastante joven, pero digo, a nivel discursivo y a nivel estético son proyectos que a lo mejor tienen 25, 30 años, pero tienen muchísimo más valor, ¿no? Entonces, por ahí va. Y en ese sentido, digo que también me vale la pena, como en el tema estético, o sea, como que, digo, para que no se confunda, ¿no? Porque también, ¿cuál podría ser en ese sentido como la distinción? O sea, yo entiendo definitivamente que el tema del lenguaje, ¿no? O la disputa de imaginario, la disputa estética, digamos, en el marco de la producción cultural o de la producción artística o creativa, digamos, ¿no? Digamos, desde la experiencia, voy a decirlo, ¿no? Entrecomilladamente anticolonial, ¿no? Ha sido súper importante en tu trabajo, o sea, en todo, ¿no? Como me refiero, la construcción de un lenguaje, ¿no? O de un imaginario, ¿no? Cuando dices justamente en el tema de la cinematografía, de que no se vea necesariamente bien, porque digo, justamente tanto una como otra película son sumamente estéticas, ¿no? O sea, en todos los sentidos, ¿no? Una de las cosas que a veces quizá nos conflictúan mucho, creo que en otro momento lo hemos conversado, ¿no? Justamente a través de cinematografía, o incluso a través de música, ¿no? Puede ser como que esta proyección, ¿no? Básicamente como panfletaria a veces de cierto tipo de cosas, ¿no? Pero que justamente podemos entender que a través del lenguaje, a través de cierto tipo de códigos, de estéticas o de órdenes simbólicos, vemos cierto modelo colonial, cierto tipo de paradigma coloniales para abordar cierto tipo de temas, ¿no? O vemos cierto tipo de conservadurismo o tradicionalismo cultural a la hora de pensarlo. ¿Cómo lo percibes tú eso? ¿De qué forma realmente puedes, o sea, en tu trabajo, creo que en el tema de la música es muy evidente, ¿no? Visualmente, cómo a través de la cinematografía se puede realmente pensar eso, establecer, digamos, nuevos lenguajes, nuevos recursos, nuevas disputas de imaginario. Sí, yo creo que la estética es fundamental, es un factor súper importante porque tiene una posibilidad de enganche comunitario, de una posibilidad de atraparte visualmente y de comunicar y de darle también una plataforma de expresión discursiva al cuerpo. El problema de la estética es que la estética tiene vigencia y la estética constantemente tiene que estarse renovando para estar buscándole nuevas vías, ¿no? Entonces, si la estética es solo eso, como imágenes pulidas visualmente, con colores bonitos, y no está sustentada por todo un cuerpo político, discursivo, de trabajo, termina por ser cooptada, ¿no? Entonces, pues, vemos el ejemplo concreto con la música, ¿no?
toda esta estética de cineastas como, o cineastas y fotógrafos como Khalil Joseph o como Khalik Alaa, que estaba por, no sé, por mucho tiempo como empujando como una especie de vanguardia estética muy asociada con el afrofuturismo y todo ese asunto, llegó a su cúspide y terminó por cooptarse y formar parte de una nueva hegemonía el día en que Beyoncé sacó el video de Lemonade. Lemonade. O sea, ese día marca como, ese día se termina por esa estética como una vanguardia y se convierte en la nueva, en la nueva hegemonía y en el nuevo estándar estético de la comunicación visual negra a nivel popular. Pasa lo mismo con Moonlight, ¿no? Nosotros venimos viendo a Barry Jenkins de hace, no sé, 10 años atrás o más. Llega Moonlight y se convierte en esta nueva lenguaje como hegemónico de ese cierto tipo de estéticas. Entonces, si nosotros estamos representando un rol el cual de alguna manera políticamente está antagonizando con la estructura de poder, para ser coherentes con ese ejercicio político, la estética tiene que estar renovándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, hay que buscarle por otra vía, ¿no? Entonces, es a lo que voy, ¿no? Porque estamos en un momento en que ese estándar estético pretende superficialmente cumplir políticamente al establecer y producir un cierto estándar de imágenes y de representación que al final del día ya no tiene ningún tipo de valor político. Y el mejor ejemplo es que, por ejemplo, hoy en día las películas de Tyler Perry, que bueno, son grotescas, son miserables, representan las peores pendejadas de la experiencia negra en los Estados Unidos, visualmente tienen los contrastes de color de las películas de Barry Jenkins, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que, bueno, esa ya es el nuevo lenguaje visual, entonces hay que ir por otro lado, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay muchísimas, tú entras a Netflix ahora y ves las películas de directores negros y de otras partes del mundo racializados y pues realmente ya son fábulas medias pendejonas que no le muestran a nadie, son esa es la realidad. En el momento en el que Michelle Obama te pone como su favorito, hay un problema, hay que reconocerlo. O sea, esa es la realidad. No, y eso, el ejemplo del tema de Lemonade me parece interesante, ¿no? Yo creo que también es algo que más que otra cosa, también, ¿no? Te exige totalmente otro tipo de trabajo, otro tipo de ejercicio, ¿no? Creativo, ¿no? Y pasó justamente mucho con esto de Melina Matsuka, ¿no? Digamos, con el tema de Lemonade, ¿no? Decir, como ser un proyecto o más que un proyecto, una estética, digamos, mucho más centrada, justamente como lo dices, ¿no? Con esta tema del afrofuturismo, ¿no? Como tal, ¿no? Con esta experiencia de las afrotopías, digo, narrativamente, ¿no? Y cómo termina al final del día, pues, asimilarse, digamos, en una estética totalmente tradicional o, digamos, como de manufactura sumamente, pues, despolitizada, ¿no? En ese sentido, creo que es interesante plantearlo ahí, ¿no? Realmente, cómo mantenerse en un ejercicio, digamos, de soberanía cultural y de autonomía, mantener totalmente, creo que el papel de la estética, así como un eje, digamos, de representación política, pero algo también totalmente dinámico, ¿no? Que está en permanente construcción, que está en permanente cambio y que está, bueno, como que de una otra forma resistiendo a ciertas lógicas de asimilación cultural. Creo que eso es importante y coincido con lo que dices, ¿no? O sea, con los catálogos actualmente, ¿no? O sea, cómo más bien parece la misma estética en sí misma ya una forma de narrativa política, específicamente en la nueva cinematografía, ¿no? Esta nueva, digamos, escena de cine boutique, ¿no? Digamos, racializado, que únicamente bajo cierto tipo de pequeñas narrativas, cierto tipo de ejercicios de coloración, ¿no? Y cierto tipo de lenguajes, automáticamente ya instala, ¿no? Como que produce un sentido, aun cuando no tiene muchísimo,
vamos, no está sostenido realmente sobre ningún tipo de sustancia, ¿no? Realmente, Claro. o incluso si le cambiamos totalmente la estética, ¿no? La desnudamos totalmente la estética puede parecer una película totalmente simple, totalmente sin sentido, Sí. y que bajo ningún argumento podríamos legitimar como producción legítima, ¿no? De vanguardia, epistémica de sujeto racializado, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, bajo ningún sentido, ¿no? Ejemplos sobran muchísimo. Una pregunta más personal en ese sentido, ¿qué estás viendo de cine? ¿Qué recomiendas de cine? ¿Qué has visto? Te la voy a poner difícil hoy. ¿Qué estás viendo en el 2020? ¿Qué has visto, o sea, en este año, qué has visto bueno, que valga la pena? Es complicado porque ya cuando llegas a un punto en el que te das cuenta que estás viendo un documental de tigres contra elefantes en Netflix, es porque la cosa Hay un está problema. cabrona, ¿no? Pero vi una película, no fue fue en mediados de diciembre que me impactó bastante, me gustó mucho. Digo, da para cuestionar también un chingo de cosas, pero en términos como del manejo del lenguaje visual me gustó mucho. Se llama Bicha Travesti, es de Brasil. Y es un documental, está enfocado en esta cantante que se llama Linda Quebrada. Y me gustó mucho, me gustó bastante por el manejo y la combinación de pues, ejercicios medio performáticos, también de testimoniales y el uso de las imágenes también pues bastante bien lograda, pero sobre todo pues la historia y el compromiso político con el cuerpo. Me gustó que los directores tampoco se metieron mucho en la idea de imponer una cuestión narrativa, ¿no? Sino fluyó bastante bien. Me gustó mucho, se llama Villa Travestí, y si la gente lo puede checar, pues deberían verlo. Vi también justamente en la semana vi un documental de México que se llama Baño de Vida, que es sobre los baños de vapor. Me gustó también bastante. También creo que da para tener buenas conversaciones y analiza bastante el tema del cuerpo y la periferización, ¿no? No solo a nivel geográfico, sino el cuerpo como un espacio periferizado también, ¿no? Vi en Netflix hace poquito una que se llama Atlantics, de una directora Súper senegalesa. buena, Mati Diop, Sí, buenísima. esa me gustó Excelente. también bastante, me gustó mucho la fotografía y me gustó la historia. O sea, Atlantic es digamos, como el largometraje, ella tiene como una especie de, pues sí, como de pequeño, corto, por decir de alguna manera, ¿no? Como de 30 minutos, súper interesante, que de hecho se hizo hace bastante tiempo, pero súper bueno. Creo que para mí ha sido como lo mejor que yo he visto también el 2020, el trabajo de ella es súper cabrón. Hay una más que vi creo que el año pasado la vi, se llama We the Animals. Está buena, es de Estados Unidos y también toca el tema de la masculinidad, pero en niños. Ok. Me gustó bastante también el lenguaje visual, el lenguaje poético, ¿no? Y hay un par de otros, por ejemplo, hay una, digo, retomando un poco la conversación que estábamos teniendo, ¿no? A veces es curioso que uno puede ver una película que te estimula bastante, te da para analizar muchísimas cosas de forma crítica, que lo puedes considerar brillante, y después buscas el testimonio del director Ya. y dices, no lo puedo creer, ¿no? Ah, Una serie de burradas increíbles y al parecer como que nosotros le estamos dando más valor de lo que realmente tiene, ¿no? Una película que se llama La región salvaje, claro, de Amat Escalante, Más ¿no? Escalante, ¿no? Entonces, a mí Ah, la película me pareció que era súper bastante bueno. buena, Claro, pero cuando vi las entrevistas de Más Escalante dije, no puedo creer que este cabrón sea quien hizo esa película. El claro, tipo era poco menos que súper pendejo, ¿no? Entonces, claro, fue como, claro. bueno, Mm. y así pasa cuando sucede, ¿no? Pero, sí, ahí, es de Me esas. pasó a mí eso, digo, ¿no? Así que de manera personal, con una película que igual, exactamente lo mismo, ¿no? Con Dólares de Arena, ¿no? Una Oh, sí, película no, no.
dominicana, mexicana, que en términos de manufactura, de estética, es excelente, ¿no? Digo, para quien no la ha visto, igual véanla, me refiero, ¿no? Que trata justamente sobre el tema de trabajo sexual y obviamente entramados coloniales y trabajo sexual, concretamente en un lugar como Dominicana o el Caribe, donde forma parte de una estructura fundacional, ¿no? Todas esas fantasías, ¿no? Digamos, esas fantasías y estructuras, ¿no? Como tal. Pero cuando vi la entrevista también era, o sea, grotesco, era justamente al revés. O sea, era justo, la tesis era totalmente opuesta. Es decir, en la película uno obviamente estaba empatizando con todas las dinámicas de opresión, de racismo, ¿no? Construidas obviamente por las fantasías y los imaginarios coloniales, ¿no? Del norte cuando vienen los países del Caribe a establecer dinámicas permanentes de trabajo sexual y de trabajo inmaterial, de trabajo afectivo. El testimonio de la directora y del director era justamente lo contrario, era básicamente como sí, compadecerse de los abusos, ¿no? Y de los engaños y las estafas a las que se someten los señores pensionados europeos, ¿no? Y las señoras pensionadas europeas cuando establecen relaciones afectivas con gente del Caribe, ¿no? O sea, era como que dije, no lo puedo creer, ¿no? O sea, es como que pasa bastante, ¿no? O sea, sí, yo la vi esa película también. Me dejó un sabor de boca similar. Sí. De hecho, ayer también ayer o antier salió una en Netflix que se llama Monos. no lo he visto, no. La fotografía, la estética, el lenguaje visual es impecable, súper, súper buena, pero también el director, o sea, se le está transpirando la blanquitud en su proyección sobre la guerra y los Ya. niños y Colombia y Latinoamérica, pero la película como tal es bastante buena, pero al final esa película es muy buena, pero es tan blanca que al final se termina por perder en esta vorágine como de abstracción. Pero deben verla, porque seguramente será alguna de las que gane como 500,000 premios y demás. Hay una Muy, muy buena, igual, de colombiana, Pájaros de Verano, que me pareció súper buena, súper buena. sí, sí, sí. Está chingona, está buena. Has tenido tiempo, entonces, suficiente tiempo de ver documentales y películas. Bueno, es parte del ritual de todas las noches, ¿no? Pero sí, sí, trato de ver siempre algo, ¿no? Porque a veces ya me sé fútbol picante de memoria, entonces ya hay que cambiarle un poco. Oye, ¿y viste la nueva película? Digo, es interesante también este tema, la nueva película mexicana sobre, ¿cómo se llama? Ya no estoy aquí. Sí, ¿Sabes? la vi. ¿Qué te pareció? Me gusta algunas cosas estéticas, pero me pareció como abominable también ciertas comprensiones de la identidad nacional, es como demasiado voyeurista a mi gusto, y también un tanto como media, pues anacrónica en muchos sentidos, ¿no? Me pareció un poco exagerada en cómo se construye la subjetividad de ciertas personas, ¿no? Pero creo que tiene otro corte, o sea, la película es como, tiene un corte más comercial, sí, como Exacto. alternativo pero tiene un appeal como más taquillero como tal. Entonces es una No, película no, entretenida, está claro. muy buena, ¿no? Totalmente. Pero tiene otra intencionalidad completamente, ¿no? Es Y más como, no sí. tiene la misma pretensión de otras, ¿no? O sea, como tal, No, ¿no? no, no. Te invito a que busques una foto del director y luego me cuentas. No la he visto. No la he visto. Entonces, No, y fíjate, eso eh, también interesante, ¿no? Yo me acuerdo, no estoy seguro si es ahí, pero hay una parte donde sale el, el tianguis del puente de San Pablo, ¿no? Donde alguna vez en Monterrey fuimos tú y yo y compraste unas bermudas hace muchísimo tiempo. Ya no te vas a acordar, pero sí, sí, sí. o sea, este asunto, ¿no? Como me llamó la atención como que todo el flujo y todo el contenido que ha generado en las redes, ¿sabes? Como esta nueva, de la misma manera, voy a ponerlo obviamente en relación, guardando totalmente las proporciones, ¿no? Es decir, como que me queda totalmente clarísimo que hace 3 años, ¿no? Toda esta comunidad de, ¿cómo se llaman?
colombianos con K, ¿no? De Ya, muchachos súper periféricos, súper marginalizados, ¿no? Digamos, de Nuevo León y concretamente de Monterrey, le producían escozor sí, totalmente a todo el mundo, no solamente a la conciencia ultrarracista regiomontana, ¿no? Que es inherentemente racista, ¿no? Pero en general, a todo el mundo. Recuerdo hace muchísimos años todavía, no más de 7 años, donde había gente que utilizaba fotos de claro, sí. MySpace, ¿no? Fotos de Facebook con una cara de un muchacho, es por los peinados, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece interesante cómo ahora están estableciendo como una nueva, ¿sabes? Como una nueva legitimación, ¿no? Digamos, Claro, de credencial política, ¿no? Y de credencial, ya, incluso hasta antirracista a través de esto, sí, cuando hace tiempo eran profundamente no coloniales en cómo miraban definitivamente a toda esta comunidad, ¿no? Como tal, a todo este sí, movimiento, ¿no? O sea, de la misma manera que ahora se inventa, ¿no? Que nacieron escuchando Ivy Queen, ¿no? Como tal. Sí, ¿no? O sea, sí, sí, ahora ya nada más falta que digan que crecieron escuchando Colombias cruzadas, ¿no? Como tal, ¿no? Como dicen en la película, ¿no? O sea, me llama la atención eso, ¿no? Incluso está como una medio nueva, si ya hubo hace 5 años como una medio apropiación bastante vergonzosa, ¿no? Digamos, de la cumbia como la música de la latinoamericanidad, como que otra vez empieza a ponerse sí, esto sí. como de relieve, ¿no? Entonces, para ir finalizando, Aldo, música, ¿qué estás escuchando de música? ¿Qué nos recomiendas? Eh, ¿Qué recomiendo? Eh, ¿Qué he escuchado recientemente? Escuché una banda como medio de jazz, hip hop que me gustó bastante, pero porque son súper rabiosos en términos como discursivos, como que le meten serio, no especulan mucho, se llaman Irreversible Entanglements. Está medio Okay. enredado el nombre, pero está súper bueno. De hecho, lo metí en un playlist que hice hace como 2 semanas que hice para Spotify. Entonces, a lo mejor ahí puse como 15 canciones de cosas que estoy escuchando, pero en realidad escucho mucho R&B, siempre me ha gustado mucho el R&B, es quizá lo que más escucho. Este, mucho R&B, mucho rap, entre rap incluso como del radio, así como medio lo que está sonando como con la gente más joven ahora, ¿no? Así como que a mí no me asusta eso, ¿no? Tú lo sabes, pero sí, realmente no, yo no escucho muchas otras cosas más allá de eso, ¿no? Mucho R&B, mucho rap, de repente un poco de reggae, dancehall, un poquito ahí como medio de otras cositas, pero por ahí va, por ahí va. Está perfecto. Y para cerrar, entonces, nuevos proyectos para el 2020. Digo, sé que está difícil plantear una proyección clara del 2020, pero nuevos proyectos, ¿qué viene? Y una pregunta igual un poquito más técnica, ¿no? ¿Cómo percibes las cosas? O sea, yo creo definitivamente que el nuevo escenario va a cambiar de una u otra manera la forma en la que se está produciendo cultura, la forma en la cual se está socializando cultura, ¿no? Va a cambiar las dinámicas, ¿no? Como tal, o sea, va a establecer nuevas formas y creo que también algo importante, creo que también de cara a la crisis, ¿no? Que va a ser inevitable en muchos sentidos, va a ser interesante también pensarse nuevas formas de sostenibilidad en el campo de la producción cultural y del campo artístico. O sea, creo realmente que se van a crear nuevas formas de economía y de sostenibilidad en la producción cultural y en el campo artístico. ¿Cómo lo ves en tu trabajo, en tus proyectos? Y como te preguntaba, ¿qué viene como tal para el 2020, 2021? Bueno, concretamente, así, primero con los proyectos concretos como tal, esta nueva manera de sacar música no es mi preferida, pero bueno, voy a caer en la dinámica de sacar algunos sencillos. Tengo uno listo que sale el 19 de junio. Uh Es -huh. una colaboración con un grupo de Cuba que se llama Golpe Seco. Y la canción sale este 19 de junio. Espero poder tener el video para la primera semana de julio, pero bueno, eso de inmediato en términos musicales sale ya mismo en 3 semanas. Es una canción. Luego tengo otros dos sencillos que ya tengo listos, los tengo que grabar, pero los tengo ya, vamos, escritos, tengo la música, todo listo, solo para grabar, que irán saliendo en el transcurso del año. Estoy escribiendo un libro que es más como medio storytelling, medio como micro historias y demás.
que espero que salga, no sé, en algún momento. Estaba buscando ahí alguna manera de distribuirlo y eso, entonces quizá para el final de año. Recientemente me dieron ahí una especie de premio económico por los proyectos de cine en Nueva York, en el Bronx, entonces quiero utilizar parte de eso para hacer un nuevo proyecto documental, que bueno, eso tardará probablemente 1 o 2 años, ¿no? Y como dices, la cuestión de cómo van a viabilizarse muchos de los proyectos ahora, pues ya el juego cambió, ha venido cambiando, pero ahora cambió Claro. para siempre, ¿no? Entonces, pues hay que buscar otras formas, ¿no? Entonces, voy a hacer más énfasis también. Yo tengo un proyecto como de diseño, de ropa y esas cosas, y que realmente lo he tenido como que en, eh, en una, como dicen los blancos liberales, como en una fase beta, como por 2 años, que ya ha funcionado sin esfuerzo, o sea, como que le ha ido muy bien sin meterle yo casi nada de esfuerzo, pero eventualmente en este año creo que voy a hacerlo, a tomarlo como con más fuerza. Tengo un par de iniciativas de hacer como algunas residencias artísticas en Europa, más con la estrategia de generar algunos recursos y después echarme a correr y no regresar otra vez. Ujú. Entonces, esa es como un poco la idea. Y no sabemos cómo va a ser la cuestión de conciertos y ese tipo de cosas. La verdad, personalmente no me agrada mucho la idea de estar haciendo como tocadas para Instagram Live y ese tipo de cosas, porque si de por sí, vamos, o sea, disfruto más, me encanta hacer música y demás, pero digo, también he tocado como por 20 y pico de años, entonces no es como que no tengo esa urgencia emocional, vamos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, esos son los proyectos. Creo que la música va a seguir sacando, soltándose, veremos cómo se da el asunto de tocar, de conciertos, de hacer giras, eh, y bueno, echar adelante las otras iniciativas, ¿no? Del cine, de la ropa y las residencias artísticas que tengo ya algunas ahí por ahí en puerta, y pues vamos a ver si el coronavirus lo permite y la geopolítica y toda esa mierda, ¿no? Y con el tema de las universidades, ¿cómo está eso? Digo, sé que por los últimos años ese ha sido como que el trabajo, digamos, central, ¿no? Me refiero en términos de sostenibilidad y en términos Claro. incluso también de difusión de tu proyecto, concretamente en los Estados Unidos, como lectures y demás, ¿no? O sea, como que, ¿cómo está eso ahora también, Pues digamos, post-coronavirus? es el mismo conflicto, ¿no? Como bien dices, yo generaba un número importante de mis recursos venían de ese tipo de actividades, pero ahora parece que todo está cambiando hacia las lecturas en línea y las proyecciones en línea y toda esta mierda. Entonces, el conflicto que viene con eso es que probablemente la paga van a cortarla, ¿no? O sea, van a proponer hacerlo por menos de la mitad, ¿no? Entonces, ahí ya no resulta tan atractivo, ¿no? Porque realmente la estrategia para mí siempre ha sido, ok, agarrar el cheque grande de las universidades para poder hacer después con eso otras iniciativas que a lo mejor sean más relevantes a nivel comunitario, etcétera, ¿no? Que pueda viabilizar como ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero entonces vamos a ver, ¿no? No me quiero adelantar, pero por el momento se ve que, al menos por lo que resta del año, eso va a mudar a la cuestión virtual, y ahí yo no sé si me entusiasmo mucho justamente por ese recorte en términos del presupuesto, ¿no? Pero vamos a ver, habrá que ver, ¿no? Por eso estoy más bien enfocado ahora en tratar de hacer otras iniciativas en ese mismo sector, pero como residencias artísticas, porque hay más recursos y hay posibilidad de hacer desarrollos de proyectos como más concretos, ¿no? Que al final a lo mejor pueden también tener más utilidad para mí en el futuro, ¿no? No es tan efímero, sino que se puede salir de ahí otra cosa, ¿no? Que yo puedo capitalizar después, ¿no? Perfecto.
Y ya, a modo de conclusión, última pregunta, ¿cómo percibes todo el tema del el escenario, el contexto digo, que se desató en Minneapolis, pero ahora justamente este fin de semana explotó, hay movilizaciones por todos los Estados Unidos? ¿Cómo percibes el asunto? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, pues es consecuencia pues de años y años y años de lidiar con la subjetividad colonial. El problema es que el paradigma liberal mm, siempre le cuesta trabajo aceptar que la población negra en los Estados Unidos pasó del proyecto esclavista en las plantaciones a la prisión. Claro. Y entonces, este asimilacionismo americano y de, y de entender a América como el espacio idóneo de las garantías y la libertad, pues se cae por completo. Entonces, se genera también, lo puse el otro día en Twitter, como que también la indignación en el mundo liberal es como esporádica, espasmódica, ¿no? Como que cuando hay una imagen de estas de muerte en video, la gente reacciona, ¿no? Y después se vuelve a asimilar a la semana bajo las condiciones del Estado-Nación que promueve los Estados Unidos. Entonces eso es complicado porque se genera como una especie de activismo medio performativo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, y también el activismo en los Estados Unidos se convirtió en una industria, ¿no? Es un complejo industrial de militancia, ¿no? Entonces, Claro. es un poquito complicado. Obviamente, sin demeritar muchos de los movimientos negros orgánicos de jóvenes, sobre todo de Que jóvenes, están ahora que sacando la está, cara. Sí, que obviamente desde Ferguson, ¿no? Y lo más curioso es que son jóvenes negros que no abiertamente se presentan como intelectuales o como exacto. Sí, militantes sí, politizados, ¿no? Sino es exacto. como y lo más cabrón del caso es que, Nueva bueno, generación. Sí, sí, si revisamos el número de líderes de Ferguson que han sido muertos por el Estado en los últimos muchísimo. años, ese es como escandaloso. Básicamente Claro. todas las figuras preponderantes de esos jóvenes militantes en Ferguson Ujú. fueron asesinados por el Estado de forma súper, súper misteriosa y jodida, ¿no? Entonces, bueno, recuerda que, bueno, Estados Unidos es un Estado terrorista y una mierda, ¿no? Entonces, esperemos ver cómo se desenvuelve, ¿no? Vienen las elecciones, el que Trump desafortunadamente capitaliza muy bien con este tipo de situaciones, Claro. porque enciende su base de Electoral. seguidores, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Se crecen en estos momentos, ¿no? Entonces, es complicado, es un escenario complicado, pero digo, vale la pena mencionar qué tan pendejo es el reflejo de esto en lugares, en regiones como Latinoamérica, ¿no? Donde Totalmente. aparentemente ahora los blancos latinoamericanos están completamente indignados por el racismo en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y están poniendo carteles a favor de esto. Es ridículo, ¿no? Porque, bueno, ignoran la situación, ¿no? Pero bueno, eso No, es, y justamente eso, ¿no? Que ha sido, o sea, obviamente tanto ha sido parte, digamos, como de la forma en la cual se ha editorializado totalmente, ¿no? La tragedia, ¿no? Cómo se construye también como una especie de espectacularización como, sí, ¿no? Pornográfica, bastante, sí, sí, bastante sí, agresiva. sí. Y es desde ahí totalmente es solamente desde ahí, desde ese ejercicio, que las conciencias liberales son Sí. interpeladas, ¿no? Es decir, como que han aprendido históricamente a normalizar toda práctica de racismo, ¿no? O toda práctica de desigualdad racial, pero es solamente con cierto tipo de imágenes que aprenden, que responden, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, Sí, es esta especie como de pornografía del trauma
que los sensibiliza temporalmente, pero lo que está bien cabrón y es bien peligroso con esas imágenes es que cada que esas imágenes se están reproduciendo, esos videos, están reabriendo una herida colonial, súper traumática y están contribuyendo a la muerte social de todos los sujetos racializados que se encuentran con ese tipo de imágenes, ¿no? Yo personalmente uno ni los veo ni comparto esos videos, ¿no? Claro, totalmente. Es doloroso, es grotesco y pues es Claro, como autocastigarte, ¿no? Es una cosa muy, muy cabrona, pero es el totalmente. escándalo y es todo este análisis, esta también como participación tipo clickbait de las redes sociales que está Totalmente. jodida, ¿no? Totalmente, y lo que mencionas en el contexto de Latinoamérica es dramático, es vergonzoso, esa es la palabra, es vergonzoso, ¿no? El que gente, ¿no? Yo lo puse hace poco igual en Twitter, ¿no? Gente que siempre ha sido profundamente racista, profundamente, ha respondido totalmente a estructuras y a lógicas súper coloniales, ¿no? De la noche a la mañana se descubre o se disfraza antirracista, ¿no? Casi como un acto performativo o para no quedarse atrás en el tren narrativo, ¿no? Como tal, ¿no? Y se sorprende como que, o sea, como que ve las imágenes de Minneapolis, ¿no? De los incendios en Minneapolis y parece como con una especie hasta de fascinación, como que arda todo, ¿no? Como que, Ya. pero me refiero como con una especie de espectacularidad, como si estuviesen viendo, pues sí, ¿no? Una adaptación de alguna novela de Alex Haley, ¿no? Como tal, o gente incluso haciendo alusión a, a Martin Luther King, ¿no? Es como que cabrones, o sea, es como grotesco, es como que, ¿me entiendes? O sea, habla mucho desde qué distanciamiento y ajenidad se está percibiendo, ¿no? Como si no fuera parte totalmente de nuestra cotidianidad, no fuera totalmente parte, digamos, de nuestra estructura, digamos, de desigualdad racial, no fuera parte totalmente de los entramados coloniales de violencia, ¿no? De precarización, digamos, con los cuales tenemos que vivir todos los días, ¿no? Es decir, es alarmante, ¿no? O sea, o gente posteando cosas sobre midiendo teóricamente, ¿no? Casi como una fantasía, ¿no? El sistema penitenciario, ¿no? A través de Angela Davis, ¿no? En el contexto de los Estados Unidos, como si Latinoamérica, ¿no? Las cárceles de Brasil, las cárceles en México, en Colombia, no estuvieran totalmente ensanchadas Claro. por población racializada, ¿no? O sea, o las lógicas policiales y de criminalización no estuviesen totalmente de la misma forma puestas sobre cuerpos y sujetos racializados, ¿no? Lo mismo desapariciones, la cantidad de líderes desaparecidos, ¿no? Negros en Colombia es alarmante, ¿no? Y parece que la gente no empatiza, ¿no? Lo mismo en Brasil, hace una semana y media mataron a un niño y tampoco la gente empatiza. Entonces, parece, como dices, a veces algo mucho más, un acto performativo que no necesariamente un compromiso y un ejercicio crítico, ¿no? De militancia y de solidaridad con lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, Aldo, nos tenemos que ir entonces. Ha sido un placer hablar contigo. Espero verte pronto también Sí. por allá. Y bueno, a toda la gente, gracias también por asistir a la charla. Nos vemos pronto la semana entrante. Igual trataremos de ir respondiendo como que algunos de los comentarios ya de manera más personalizada, que desde aquí costó un poco de trabajo responder todos los comentarios. Pero nada, lo seguimos viendo. Aldo, las referencias de tus redes sociales, digo, para la gente que no conoce. Sí, bueno, estoy como Boca Floja, pueden buscar Boca Floja en todas las redes, primordialmente estoy más activo en Twitter y en Instagram, pero tengo un Facebook por ahí y bueno, pueden escuchar la música también en Spotify. Y bueno, quien no haya tenido oportunidad de ver el documental, el canal oficial se llama Quilombo Arte con Q, y el documental se llama Bravado Magenta. Pueden verlo ya en su versión completa, lo mismo Nana dijo, y también pues videos musicales y demás, poesías, etcétera. Entonces, por ahí estamos en todas las redes. Perfecto. Aldo, nada, un comentario para descolocarte tu masculinidad. Te quiero mucho, cuídate mucho por allá. Cuídate por allá y nos vemos pronto entonces, ¿no? Gente, mucha fuerza y saludos. Hasta Nos vemos luego. entonces. Cuídense por allá.